Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Aleluya. Ese es el modelo de Dios. Pero revisaba hoy en la mañana las diferentes denominaciones y grupos religiosos, cristianos, qué sé yo, que existen en el mundo, y yo me sorprendí. Me dio el dato de inteligencia artificial, porque hoy está eso de moda, ¿verdad? Y dice que hay cerca de 47,000, y eso lo dice ahí, tú te puedes ir a googlear, porque hoy nosotros hasta los pastores googleamos. Dice que existen decenas de miles de denominaciones cristianas con estimaciones recientes apuntando a más de 47,000 en el año 2023, dice la información. Y te van hablan del catolicismo, de los ortodoxos, del protestantismo. Ahí dentro del protestantismo están los luteranos, los calvinistas, los reformados, los presbiterianos, etc. No es que vengo a hablar de eso, pero ¿tendrán todos estos grupos la fórmula que Cristo estableció para un modelo de iglesia? Porque ese es el problema. Y ahí, cuando fundamos la iglesia, le ponemos los objetivos, los propósitos, la visión, la misión, y andamos inventando, cuando que el Señor establece cómo debe ser el protocolo de una iglesia. Aleluya. Amén, hermanos. Y esto es importante. Y quiero que reflexionemos como pastores si realmente nosotros tenemos una buena iglesia centrada en Cristo y fiel a la Biblia. Yo creo que tú sí lo eres y lo tienes. Pero te quiero traer una meditación para que tú reflexiones y a lo mejor tengas que enderezar algunas cuestiones que tengas en tu iglesia, porque de eso se trata, hermano. Amén. Ahora, una buena iglesia es una comunidad, ¿verdad?, donde se enseña la palabra de Dios auténtica, se fomenta la adoración genuina, ¿verdad?, la adoración en espíritu y en verdad, que a veces no la podemos explicar porque no la entendemos. Se vive la unidad y comunión entre miembros y se discipula a los creyentes para llevar el evangelio al mundo. El discipulado es fundamental y no tenemos discipulado en las iglesias. ¿Cómo me ha costado a mí establecer el discipulado? Porque la gente no quiere. Porque la gente quiere iglesias de microwave. Sí. Andan de iglesia en iglesia y nosotros los pastores lo permitimos. ¿O no? Cuando viene alguien no le andamos preguntando de dónde viene, ni citar una carta de recomendación del pastor. Lo ponemos a cantar Y luego lo subimos al altar. Hello. ¿Sí? El discipulado a los creyentes le hace entender lo que Cristo quería. Y por eso, en el libro de los Hechos, en este capítulo 2, nos ofrece 4 directrices claras con relación a lo que hace a una iglesia ser una buena iglesia. Es necesario entonces aceptar que la iglesia no es una galería de exposición de hombres con mucho conocimiento, porque a veces queremos dar esa impresión. Hombres eminentes con mucho conocimiento de la palabra, sino que la iglesia es una escuela de educación de los imperfectos. Somos seres imperfectos. La naturaleza caída muchas veces prevalece. Y esos cambios se hacen bien difícil. Solo la obra del Espíritu Santo. Por eso el Pentecostés marca en la historia algo diferente. El antes de Cristo y el después de Cristo. Y es lo que Dios quiere, hermano. Y eso es necesario tenerlo siempre allí, en que no se nos olvide lo que Cristo quiere para su iglesia. Ahora, claro, cada denominación, cada líder, cada persona a veces puede en su condición humana inventarse patrones que pudieran funcionar.
Dice la palabra que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Y hay mucha gente que está en la iglesia sin haber nacido de nuevo, batallando con el Evangelio, porque llegó por una necesidad y se quedó. Le llevamos a hacer una oración, haz la oración del penitente y recibe a Cristo en tu corazón, pero no hay una convicción. Y eso está frenando a la iglesia. Yo trabajo, el ministerio nuestro con la pastora allá en Alvarado, hay muchas iglesias de denominaciones, los adventistas son fuertes ahí. La gente feliz cuando la llaman a regalarle muebles, regalarle comida, porque es el estilo, atraer a los miembros a través de darles comida, que no es malo. Yo mismo me puedo beneficiar de eso, ¿no? Pero no es el punto. Y se abren diferentes denominaciones y estamos compitiendo. Y hay una iglesia aquí, y otra allá, con 20, con 10, con 15. Podría ser una sola, ¿verdad? Pero ¿a dónde están los principios que Cristo estableció ahí en el libro de los Hechos? Amén. Y entonces, ahí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué consistía la enseñanza de los apóstoles? Era la doctrina de Jesucristo, hermanos, transmitida por los apóstoles. Se incluía en eso la proclamación del Evangelio, la vida en fe, la obediencia a Dios, la guía moral, el amor al prójimo, la humildad, la verdad, la interpretación del misterio de Cristo y de la iglesia, y las prácticas cristianas fundamentales como la cena del Señor y el bautismo, todo revelado en el Nuevo Testamento. Ahora, dentro de esta historia de Hechos 2, el apóstol Pedro, qué poderoso mensaje de Pedro, hablándole a un grupo de gente que ya era creyente, eran judíos, pero él les habla de la verdad de la vida, de la muerte, de la resurrección y el perdón de pecados que viene a través de Jesucristo. Y ahí les dicen en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 36 al 38, por tanto, dice, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Aleluya, gloria a Dios. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo esto de la lucha de las lenguas, hermano. Del bautismo en el Espíritu Santo. Qué confrontación más grande. Me recuerdo cuando llegamos a Alvarado, porque el Señor nos llevó a Alvarado después de estar cómodos ahí en Arlington. Ahí la pasábamos muy bien haciendo las veces de pastores. Y nos manda a un territorio de una lucha espiritual tremenda entre denominaciones. Y me recuerdo que llegamos a una iglesia bautista, con el respeto, amo a los bautistas, a quienes compramos la iglesia, nosotros somos bautistas, muy buena onda. Pero se burlaban de nosotros, hermano. Terriblemente. Me recuerdo un día entramos con la pastora, porque ellos tenían primero el servicio y después nosotros. Ahí estábamos de arrimados nosotros un tiempo. Y entonces oigo al pastor burlándose de los pentecostales. Y entonces me puse a reflexionar, Señor, ¿será que yo llegué a una denominación equivocada? ¿Será que ellos tienen la razón? ¿Será que el libro de los Hechos me miente? Pues tal vez no pensé así, pero dije yo, ¿cómo es posible que entre cristianos nos confrontemos con las verdades reales que dice la palabra? Y se burlaban de las lenguas, del mover de la sanidad y todo. Yo decía, Señor, estaré equivocado. Y me llamó un día el pastor y me dijo, hermano, ¿por qué no se llega a las reuniones de la iglesia? Participe con nosotros, hágase miembro. Quería que yo me hiciera bautista y decía yo, ¿pero cómo? Yo crecí en el Evangelio, mi doctrina, la que yo enseño de Asambleas de Dios. Y entonces, ¿cómo hago para sortear esta situación? Era difícil.
Yo lo amaba al pastor. Y a los días él dejó la iglesia, llegaron varios, como 5 diferentes pastores, hasta que llegó el último que me corrió. No porque tuviéramos diferencias, ¿verdad? Sino porque ellos tenían otros planes. Y así el Señor nos llevó ya, porque esta iglesia estaba fuera de la ciudad, nos llevó a la ciudad del Alvarado, y ahí tenemos ya 6 años, compramos el local, estamos ya prácticamente lo hemos pagado. Y tenemos planes. Pero qué difícil se hace a veces para algunos de nosotros querer crecer en el Evangelio. No se hace fácil, hermano. Y el pastor lo decía, y usted tiene razón, pastor, vivimos tiempos difíciles, donde el Evangelio, se cumple lo que dice Judas, se cumple lo que hay en el ambiente. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Amén. Y entonces el desafío para nosotros es mayor. Pero no miremos los números, miremos el crecimiento. Porque ahí es donde está la confrontación de los pastores. Queremos imitar a otros y que vean, que él tiene un crecimiento bárbaro. ¿Cómo tiene gente? Ese tiene don. ¿Y acaso tú no tienes el don? ¿No te ha dado Dios ese llamado? ¿Vas a empezar a dudar que realmente eres un pastor? Que a lo mejor te equivocaste de llamado. ¿Aló? ¿No te has puesto a pensar en eso algunas veces? La gente rebelde, las ovejas con los cabritos revueltas. Y tenemos ese batallar espiritual. Todos, no sé tú, a lo mejor solo yo. Pero es difícil. Y algunos queremos mantenernos en esto. Y queremos llevar una, llamémosle, pura doctrina. Y encajarnos y meternos en lo que dice la palabra. Pero otros están usando estrategias, hasta humo en las iglesias ahora. Hoy los predicadores tienen que tener 30 minutos para predicar y tienen que ser emotivos, convencer a la gente y que la gente salga feliz. Me comentaba mi esposa que el otro día una iglesia grande pasó un anuncio de que en la iglesia esa grande estaban llevando gente que hace chistes para atraer a las personas que asisten. Y salía volando el individuo como dando a entender que pues la gran unción que tenía. ¿Me estás entendiendo, amado pastor? Tiempos difíciles, pero la palabra es la que nos enseña. Aleluya. Nuestra vida de fe de ahora y la vida eterna por venir se basan en lo que creemos de Jesús, y la enseñanza nuestra debe ser esa. Cualquier grupo de creyentes con quienes nos asociamos debe enseñar la verdad acerca de Jesús y nuestro estado como pecadores que necesitan un Salvador. Como el apóstol Pedro mostró aquí, es imperativo saber lo que la Escritura dice para así poder distinguir si algo es de Dios o no. Sí, Señor. La iglesia debe hacer de la Biblia su autoridad. Amén, hermanos. ¿Está recibiendo la palabra? Amén. ¿Te está hablando Dios? Gloria a Dios. Dios usa lo vil del mundo y lo menospreciado. Yo aquí donde me ven, soy un milagro del Señor. Yo era un alcohólico, era un drogadicto, era un hombre perdido. Pero un día Dios me rescató en una casa de oración. Aleluya. ¿Verdad? Allí me llevaron engañado porque estaba intoxicado y ya prácticamente me llevaban al manicero, decimos en El Salvador, allá con los locos. Pero Dios transforma la vida del hombre. Amén. Y estamos en un proceso de vida y de caminar. Y llegará un día en que vamos a ser perfeccionados. Pero Dios en ese proceso quiere que vivamos. Somos hombres de proceso. Amén, hermanos. Y todos los días, yo decía el otro día, la gente la traemos a la iglesia, le hablamos de las promesas y las bendiciones de Dios, y cuando llega a su casa se da cuenta que está en un proceso, que está en problemas, que su matrimonio está en crisis, que su trabajo lo está perdiendo, que sus hijos andan en la calle. Es tremendo. Las ovejas nuestras viven situaciones difíciles. Por eso nosotros tenemos que enseñarles la palabra.
Así es. Y cuesta a veces. Y es difícil discipular. Y tenemos tantas confrontaciones entre nosotros los pastores, tantas envidias y tanto egoísmo. Es realidad, hermano. La naturaleza caída está prevaleciendo. Y dice, siguiendo con el versículo, no sé cuánto tiempo tengo. Ok. Está muy bueno. Hasta las 12. Gloria a Dios. En la comunión unos con otros. Y este tema de la comunión es importante, hermanos. Según la Biblia, fíjate bien, la comunión en la iglesia primitiva, en Hechos 2:42, significaba una vida compartida que incluía, fíjate bien, la doctrina de los apóstoles, la oración, el partimiento del pan y la comunión mutua. ¿Y qué incluía esta comunión mutua? Un profundo vínculo de unidad, de compañerismo